Buenos días. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. El título de la charla, como habréis podido ver en los carteles, es Lo que Allah ama. Cuando el amor del siervo, cuando nuestro amor es auténtico, es sincero, necesariamente eso nos lleva a amar lo que Allah ama y buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, aquello que le complace, que debería ser nuestra única meta. Sheikh Mohammed bin al-Habib dice en su diwan lo que viene a ser en el significado, viene a decir como que no, que los waridat, las luces, los estados que puedan venirte desde el no visto. Primero dice algo que además conecta con un aspecto de lo que Allah ama, porque una de las cosas que Allah ama es la acción que es constante, aunque sea poca, es un hadith. Dice que los waridat no te distraigan del wird, y al decir wird no solo está diciendo el wird que nosotros recitamos, sino que está implicando algo que es constante, que es continuo, que es diario o como se haya establecido. Que no te distraigan del wird, dice, y no busques excepto su complacencia. Y no busques excepto aquello que le complace a Allah, junto con el hecho de que Allah vele tus faltas, que es el perdón de Allah. Entonces, el tema es muy amplio. Hay muchas aleyas en el Corán en las que Allah dice que Allah ama a los muhsinin, Allah ama a los que se purifican, a los que tienen taqwa. Hay 16 aleyas en el Corán que dicen Allah ama a un tipo determinado de personas. Y luego hay otras 16 aleyas que hablan de que Allah no ama a un determinado tipo de personas. Pero yo voy a partir y me voy a centrar en un hadith muy conocido, un hadith que es para todos, porque una de las características o cualidades del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es que él hablaba para todos. Lo que pasa es que cada uno de los que escuchaban sus hadices, incluso cada uno de sus compañeros,
se beneficiaban de un aspecto y unos se beneficiaban más que otros. Entonces el hadith lo saca a colación en su colección de hadithes el imam Muslim. Es un hadith transmitido por Abdullah ibn Mas'ud, que han compartido con él, en el que dice: le pregunté al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál de las acciones es más amada para Allah? Y él dijo: as-salatu ala waqtiha. El salat, la oración, en su hora. Y luego dice, continúa Ibn Mas'ud, luego le dije, ¿y luego cuál? Y él dijo, luego birrul walidain, la bondad o hacer el bien a los padres. Y continúa Ibn Mas'ud. Y luego dije, ¿y luego cuál? Y dijo, luego el jihad en el camino de Allah, la lucha, el esfuerzo en el camino de Allah. Y continúa Ibn Mas'ud en el hadith diciendo, me habló de estas cosas, pero si yo le hubiera pedido que siguiera diciéndome más, él lo habría hecho, me habría dicho más cosas. Es decir, dando a entender que lo que Allah ama más son muchas cosas, además de esta. Una de ellas ya la he citado, que es otro hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo que la acción que Allah ama más es aquella que se hace con constancia, aunque sea poco. Y que además tiene que ver con la primera parte del hadith. La oración en su hora. La oración en su hora es algo claro que todos entendemos. Que es que cuando hacer las oraciones en las horas en las que han sido prescritas. Porque Allah dice en el Corán, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Dice, ciertamente que el salat, la oración, es para los creyentes kitaban mawquta, una prescripción, un escrito, una prescripción mawquta, es decir, en tiempos determinados. Las oraciones tienen un tiempo. Y la primera acción que Allah ama más es hacer las oraciones en su tiempo, en su hora. Pero ahí tenemos que hablar algo más acerca de eso. Porque hay una oración, que es la oración física, la que está compuesta del qiyam, el rukú, el sujud, pero también la gente de Allah, ulama de Allah, siempre han dicho que no hay oración si no hay presencia del corazón. Es decir, cuando la oración se convierte en algo mecánico, que la haces en un estado de absoluta inadvertencia, olvido y distracción, es como si no lo hubieras hecho. Pero claro, esto es como todo en el din. El hecho de que no tengas presencia de corazón, el hecho de que no estés concentrado, no significa que por esa razón la abandones, porque entonces nunca llegas a ello. Todos sabemos y todos les hemos dicho a la gente cuando les hemos hablado del Islam, que Islam es como una manzana que te la pueden describir de mil maneras, te pueden decir su composición química, las distintas variedades, incluso te pueden describir su sabor, pero hasta que no la muerdes y te comes una no sabes lo que es. Entonces, el salat es igual. El salat hay que hacerlo. Es algo obligatorio, además que ya veremos luego más adelante un hadith donde también Allah dice que lo que Allah, que no se acerca el siervo, es un hadith que todos conocemos, que el siervo no se acerca a Allah con algo que él ame más que aquello que ha hecho preceptivo. Y lo primero que ha hecho preceptivo es el salat. Entonces, no hay salat sin presencia de corazón. Y hay una aleya del Corán
en la que Allah dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en la Surah Al-Ma'arij, Alladhina hum ala salatihim da'imun. El primer entendimiento de esta aleya es lo que estamos diciendo, hacer el salat. Es decir, aquellos que son constantes en su oración. Es decir, aquellos que hacen la oración siempre. Da'imun es de da'im significa siempre. Da'iman significa siempre en árabe. Aquellos que hum ala salatihim da'imun, aquellos que son constantes en su oración. Pero la gente del camino, la gente que profundiza en los secretos del Corán, la gente de recuerdo de Allah, han interpretado esta aleya como lo hace el Emir Abdul Qadir al-Jazairi en su libro Al-Mawaqif. La han interpretado como que se refiere, o que también se refiere, porque siempre cuando los ulama de Allah, como se les puede denominar, comentan el Corán o explican el Corán, siempre parten del significado obvio, del significado gramatical, o lo que dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, de lo que se entiende en primera instancia. Pero luego van más allá, y en ese ir más allá, lo único que hacen es darle sentido total y pleno a ese primer entendimiento. Entonces explican que Alladhina hum ala salatihim da'imun se refiere al salat del ruh, al salat del espíritu. Y el salat del espíritu no se interrumpe nunca, no tiene momentos, es continuo. Hay gente que está continuamente en salat, como los ángeles, por ejemplo, y muchos de los seres humanos están en un estado en el que se ha verificado en ellos lo que se dice en el hadith que empecé a citar antes. Se dice, mi siervo, dice Allah, es un hadith qudsi, dice Allah en este hadith qudsi, mi siervo no se acerca a mí por algo que yo ame más que aquello que he hecho preceptivo. Y continúa acercándose a mí a través de los nawafil. Los nawafil son, si hablamos del salat, esas oraciones que van más allá de los preceptivos, las sunnas y las aconsejables. Ahí entran, por ejemplo, el salatul duha por las mañanas, qiyamul layl, levantarse en el seno de la noche, y todo lo que no es fard. Dice, y mi siervo continúa acercándose a mí a través de los nawafil hasta que yo lo amo, hasta que llego a amarlo. Y cuando lo amo, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, el pie con el que anda. Y si me pide, le doy, y si busca refugio en mí, se lo concedo. Entonces, hay gente que han llegado a este grado y que no es un grado en absoluto inalcanzable y que, como luego explicaremos, en realidad y en un sentido y tratando de no incurrir en algo que no sea correcto, en un sentido Allah siempre es nuestro oído y nuestra vista. Y Allah siempre es el oído con el que oímos, la vista con la que vemos, la mano con la que tomamos las cosas, el pie con el que andamos. Porque la realidad de la existencia es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el espíritu de la existencia y nosotros somos la forma. Y lo único que nos ocurre es que aquello de nosotros que es oscuro y que es eso que llamamos el nafs, que es el espíritu cuando se ha contaminado al entrar en contacto con este mundo y a través de nuestra historia en este mundo, habiendo creado esa identidad que nos atribuimos, es lo que impide que eso sea realidad. Es lo que impide que Allah sea el oído con el que oímos, la vista con la que vemos, la mano con la que tomamos y tocamos, el pie con el que andamos, etc. Por eso Allah dice que
que el siervo continúa, o sea, primero, el siervo no se acerca a Allah con algo que Allah ame más que aquello que ha hecho obligatorio. O sea, si alguno de nosotros queremos complacer a Allah, hay que empezar por lo que Allah ha hecho obligatorio. No puedes empezar por, por imaginaciones o por ilusiones. Hay que empezar por lo obligatorio. Y lo obligatorio es el salat en su hora. Y, si es posible, en grupo. Y si es posible, en una mezquita. Y aquí hay una mezquita absolutamente maravillosa. Eso es lo primero, lo que Allah ama más en cuanto a que su siervo se acerque a él. Con lo que el siervo se acerca a Allah y que él ama más que cualquier otra cosa. Si queremos complacer a Allah, bastante claro. Y lo único que nos impide eso es esa nuestra propia oscuridad. Nosotros nos interponemos entre nosotros impedimos que Allah sea el oído con el que oímos y la vista con la que vemos, etcétera. Somos nosotros, no hay nada más. Y cuando eso lo entendemos y cuando nos acercamos a él con lo que va más allá de lo preceptivo, Allah dice que nos ama, y cuando nos ama, entonces eso se hace realidad. Pero lo que se hace realidad es algo que está ahí siempre. Se ha dicho, por ejemplo, que el siervo, nosotros, sin la existencia del real, de Allah subhanahu wa ta'ala, no somos, no podríamos ser. Allah es el único que es por sí mismo, nosotros somos por otro, por Allah. Entonces, el siervo o la creación, si no es por la presencia de Allah, no es. Y también se dice que Allah, si se abstrae o si se aparta de la creación no se manifiesta, no se hubiera manifestado. O sea, en el lenguaje de muchos de los llamados mutakallimun, la gente que estudia la ciencia del kalam, que es la ciencia del imán, ellos conciben, algunos de ellos, o incluso muchos de ellos, conciben que el siervo es algo separado de Allah, que es algo independiente de Allah. Y eso es un error muy importante. Lo otro, el decir lo contrario, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque sobre eso la gente de Allah, los shuyukh, los arifin, la gente de conocimiento de Allah, han escrito mucho y han reflexionado mucho sobre ellos. Y hay muchos secretos ahí, y hay muchas cosas que no son fáciles de entender. Una de ellas, obvia y sencilla, es que nosotros somos mukallafin. A nosotros se nos pide cuentas por nuestras acciones y somos recompensados por nuestras acciones. Y eso es difícil de asumir cuando entiendes que tú no haces nada que Allah no haya decretado en ti. Es como el decreto. El decreto también es algo tremendo. Es un mar en el que mucha gente se ahoga. Hay gente que dice, bueno, si todo está escrito, pues, ¿para qué vamos a hacer nada? Si hagamos lo que hagamos, ya está escrito, ya está predestinado, pues entonces no hacemos nada. Pero cuando se lo dijeron a Sallallahu Alaihi Wasallam, dijo, no, actuad, porque a cada uno se le hace fácil o le resulta fácil aquello para lo que ha sido creado. Es decir, el desarrollo de nuestra vida es ir viendo qué es lo que Allah ha decretado para nosotros, qué es lo que Allah ha predestinado o ha destinado para nosotros. Y la vida siempre tiene un punto álgido. Es como el caso de Sallallahu Alaihi Wasallam, que está aludido en la suratul, en la que dice, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Cuando llegue el auxilio de Allah y la apertura, la victoria, y veas que la gente entra en el din de Allah en grupos sucesivos, uno tras otros, glorifica con la alabanza de tu Señor y pide perdón. Es cierto que Él se vuelve en favor de sus siervos. Esa ley ya le fue revelada a Sallallahu Alaihi Wasallam como una premonición de que su muerte estaba cercana. Porque cuando llegó a un punto álgido en el que su da'wah tuvo un efecto tal que la gente entraba en el din de Allah afwajan, en grupos sucesivos, Allah subhanahu wa ta'ala se lo llevó. No vivió ni un instante más de lo necesario. Su vida fue muy corta, pero estuvo absolutamente tan llena que todos estamos aquí por esa vida corta y por estudiarla. Fueron 13 años en Meca, 10 años en Medina. En esos 10 años ocurrió todo. Y lo primero que estableció cuando llegó a Medina fue la mezquita, el salat. Y como dije ya en una charla anterior a esta, aquí mismo, todo lo que ocurría en los primeros tiempos es que los compañeros acudían a la mezquita a rezar detrás del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y ahí pasaba todo. Y en el Jumu'ah pasaba todo. Y cuando se sentaba con ellos, ahí estaba toda la transmisión y todo lo que necesitaban. Dice una de las hikam del Sheikh Ahmed ibn Ata'illah, que lo tengo conversado con él: Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sir al-ikhlas fiha. Las acciones son formas que están ahí, formas puestas, fijadas, establecidas, y sus espíritus es la existencia del secreto de la sinceridad en ellas. El salat es igual. El salat Allah lo ha hecho preceptivo. Tenemos que hacerlo sí o sí, tanto si tenemos presencia de corazón como si no. Tanto si estamos presentes, si tenemos recogimiento, como si no lo tenemos. Hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, nunca podremos llegar a lo otro. Y por eso Allah lo ha hecho obligatorio, y por eso es aquello con lo que su siervo se acerca más a Él y que Él ama más. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Pero lo que le da vida al salat, lo que le da sentido, es la sinceridad. ¿Y sinceridad qué significa? Sinceridad significa que cuando haces el salat estás intentando adorar solo y únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, a nada más. Estás poniéndote delante de tu realidad, como explicaba Sheikh Abdul Qadir hace muchos años en una charla en el año 81. La bondad con los padres, hacer el bien a los padres. Esto es más importante de lo que nos imaginamos. Esto es algo esencial en el din. Hay un hadith que dice: La yaruddu al-qadr illa al-du'a, wa la yazidu al-umr illa al-birr. Dice, lo único que puede, entre comillas, echar para atrás o frenar o repeler el decreto de Allah es el dua, pedirle a Allah. Con lo cual es algo que nunca podemos dejar de hacer. Porque aunque todo está predestinado, todo está escrito, todo está decretado, la yaruddu al-qadr no frena o no rechaza illa el dua. Wa la yazidu al-umr, y no aumenta la vida illa al-birr. Y no aumenta la vida excepto el bir. Y el bir esencial es bir al-walidayn, hacer el bien a los padres. Allah dice en el Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Todo lo que dice la ley es absolutamente esencial. Dice: y tu Señor
Qadá, es decir, decretó, Allah ta'budu illa iyyah, que no lo adorarais excepto a él. Wa bil walidayni ihsanan, y con los padres, con los dos padres, padre y la madre, ihsan, hacer el bien. إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Dice, o bien alcanzan junto a ti la madurez, la vejez, uno de ellos, o ambos, o los dos, de manera que no les digas uff, se entiende lo que es uff, ولا تنهرهما, y no los ahuyentes. No les hables con malas palabras. La gente mayor, como todos hemos experimentado, y que Allah nos proteja, que era uno de los dudas del mensajero de Allah, que Allah lo proteja del umur, de la edad, de lo más bajo de la edad, de esa edad en la que estás ya decrépito y chocheas. Y cuando eso llega, no es fácil aguantarlos. No es fácil. Pero Allah lo dice en el Corán, no les digas uff, y no los ahuyentes, no los... وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Y diles una palabra generosa. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Y baja para ellos el ala de la humildad que procede de la misericordia. Y di, Señor mío, ten misericordia de ellos, al igual que me criaron cuando yo era pequeño. Eso es lo que ha revelado en el Corán. Otra alivia, en la que Allah dice, ووصينا الإنسان بوالديه. Y hemos encomendado al ser humano sus dos padres, es decir, que hagan bien a sus padres. حملته أمه وهنا على وهن. Su madre lo llevó debilidad tras debilidad, fatiga tras fatiga, y las madres saben lo que es. وفصاله في عامين. Y su destete se produjo en 2 años. أن اشكر لي ولوالديك, dice Allah. Agradéceme a mí y a tus padres. Y luego dice Allah algo absolutamente esencial. Ilayya al-masir. A mí, hacia mí es el porvenir. A mí habéis de volver. Es decir, lo que está por encima de todo es Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice luego, وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَحِّبْهُمَا في الدنيا معروفا. Luego dices, pero si te esfuerzan, si luchan contigo, si se empeñan en que asocies conmigo aquello de lo que no tienes conocimiento, entonces no les obedezcan. La gente de Allah, los suyos del camino, los arifín, siempre han dicho, el padre de lo sensorial es aquel que te ha dado la vida, que te ha traído al mundo. Pero el Sheikh es el padre del espíritu, que es el que te saca de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento, y es el que te llama al ágira, que es la vida eterna. Luego, porque había casos en los tiempos en los que había territorios, y lo puede haber todavía, de que un padre le decía a un hijo, no vayas en la compañía de este maestro, de este sheikh. Y ahí los suyud, empezando por el imam al-Junay, decían, no, en este caso no se obedece al padre, porque tú no puedes abandonar a tu padre espiritual, que está por encima de todo. Pero no puedes olvidar esto que Allah está diciendo en el Corán, porque la gente de Allah precisamente son los que mejor han tratado a sus padres, o al menos lo han intentado. Y luego dice, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Y sigue el camino de aquel que se vuelve a mí. Y ese anab, ese volverse a Allah,
no solo es tauba, sino que es volverse a Allah en todo, tener a Allah como referencia, como prioridad. Zumma ilayya marji'ukum, Allah vuelve a insistir en lo que es importante. Luego, hacia mí será vuestra vuelta. Es decir, luego volveréis a mí, que yo lo he dicho antes cuando dice ilayya al-masir. Zumma ilayya marji'ukum, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Y os diré qué estabais haciendo. Os informaré de lo que hacíais. El tercer aspecto, absolutamente esencial, importante, el jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah significa la lucha en el camino de Allah, y la palabra también significa esfuerzo, pues genéricamente es el esfuerzo en el camino de Allah. El jihad en el camino de Allah está sujeto a circunstancias y está sujeto a lo que Allah ha establecido. Vamos a leer una aleya del Corán. Allah dice, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah dice, y gastad en el camino de Allah y no os arrojéis con vuestras manos a la perdición, a la destrucción. وأحسنوا, y haced el bien. Ciertamente que Allah ama a los que hacen el bien. Una de las interpretaciones de esta aleya, y en particular de la expresión y no os arrojéis con vuestras manos, es decir, con vuestra persona, a la destrucción o a la perdición, tiene que ver con el hecho de que aquellos que gastan fisabilidad, aquellos que gastan en el jihad, porque Allah habla de aquellos que luchan con sus riquezas y con sus personas. Es sabido de todos de nosotros como en los primeros tiempos lo que eran capaces de dar compañeros como Abu Bakr, como Osman, como Umar, para pertrechar a la tropa que salía al jihad. Entonces, hubo un momento dado en el que algunos de los Ansar surgió en ellos un sentimiento tiene que ver con la situación de la lucha por Constantinopla, por Estambul, tiene que ver con Abu Ayyub al-Ansari, pero no voy a entrar en la historia porque no nos da tiempo. Pero entre los entendimientos de esta aleya, no solo es uno que es muy común, que es decir, cuando dice no os arrojéis con vuestras manos hacia la perdición, lo interpretan en el sentido de que no gastéis todo y os quedéis sin nada. Pero más allá de eso, lo que significa es que aquellos que gastáis en el camino de Allah, no dejéis de hacerlo, porque si dejáis de hacerlo, caeréis en la perdición. Dicho de otra forma, si nosotros nos olvidamos de que entre lo que Allah ama más es el jihad en su camino, es el esfuerzo en su camino, que nuestra situación es establecer el din y difundirlo, en nuestra situación, en nuestras circunstancias, es eso. Si nosotros, alguien que está gastando en eso, alguien que está dando su riqueza para eso, disminuye en algo, eso lo lleva a la destrucción. Y si nosotros disminuimos en nuestro esfuerzo para establecer el din y por difundirlo, nos pasará igual. Y nos pasará exactamente lo que dice la aleya con la que voy a terminar, en la que Allah dice, la aleya de toda conocida. Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadid minkum an dinihi, fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, adillatin 'ala al-mu'minina, a'izzatin 'ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Esta ley es absolutamente tremenda. Está en la Surah Al-Maida, área 56. ¿O vosotros qué creéis? Aquel de vosotros que apostate de su din, que se echa atrás de su din, y hay niveles, como ya ha sido explicado previamente, no, se refiere en primera instancia a los que, habiendo sido musulmanes, dejan de ser musulmanes, voy a decir. Pero hay niveles. Aquel de vosotros que apostate de su din, Allah traerá a una gente a los que amará, y ellos lo amarán a él, a los que amará y por los que será amado. Adillatin al-mu'minin, humildes por los creyentes, a'izzatin, altivos por los kafirín. Lucharán en el camino de Allah y no temerán la censura del censurador, o la calumnia del calumniador, como queramos. Pero dice, Dalika fadlullah, ese es el favor de Allah, que Él da a quien quiere. Y Allah es absolutamente magnánimo, inmenso, conocedor. Ciertamente que el único que es esa partícula innamá, que es una partícula de exclusión, que quiere decir que vuestro verdadero, el único que es vuestro amigo, innamá, que waliyukumullah, vuestro walí, vuestro amigo, vuestro protector, vuestro defensor, es Allah y su mensajero. Y aquellos que creen, y ahora nos define, aquellos que establecen el salat, volvemos al tema de la primera parte del hadith, el salat. Establecer el salat, establecerlo es hacerlo en sus horas y con todos sus requisitos y con presencia de corazón, es hacerlo algo fijo en nuestras vidas. Aquellos que establecen el salat y entregan el zakat, otro elemento absolutamente esencial. Y se inclinan, es decir, se inclinan, insiste más en el tema del salat. Y el que toma por amigo y por defensor y por protector a Allah y a su mensajero y a los que creen, y es como si le dijera, que sepa que ciertamente el partido de Allah, esos son los vencedores. Entonces, si nosotros no asumimos estas tres cosas, y hay muchas cosas más que Allah ama, pero en este hadith están muy condensadas. Esto último es absolutamente esencial, porque dice, aquel que reniegue o que apostate de su din, no solo es aquel que apostata, es cualquier retroceso en el din, como se dice en un hadith qudsi, dice, aquel que no está en su din en aumento, está en mengua, y el que está en mengua, la muerte es mejor para él. Entonces, pues estamos yendo hacia adelante, pues estamos yendo hacia atrás. Y si vamos hacia atrás, más nos valdría morir para no acumular más oscuridad y más desatino y más lejanía de Allah. O sea, el din es un asunto que nos estamos jugando continuamente. Y por más, ahora mismo, cuando he citado este hadith, casi recuerdo haberlo citado igual en la charla anterior que di aquí o en la anterior a esa. Pero es que da igual. Es que no hay... Es que solo hay un tema. Recuerdo que una vez alguien dijo, hablando de mis clases, alguien que no era musulmán, una mujer le dijo a su marido musulmán, dice, yo no sé cómo oyes eso, dice, si siempre dice lo mismo. Y cuando me llegó a mí, no solo no me molestó, sino que me gustó. Digo, claro, es que siempre digo lo mismo. Así que cualquiera de nosotros que le hable a la gente, cualquiera de nosotros, siempre va a hablar de lo mismo, siempre va a decir lo mismo. Así que son cuatro cosas. Son cuatro cosas muy claras. Y una de ellas es esto. Allah nos habla muy claramente en el Corán, casi no hace falta explicarlo, si es que es todo
obvio. Innama waliyukum, vuestro amigo protector, es un mensajero, son los que creen, aquellos que establecen el salat, que entregan el zakat, y el zakat ha de ser recogido y repartido por la autoridad y repartido en las categorías que están mencionadas en el Corán. Y el que no paga el zakat, pudiendo pagarlo, su salat no le es válido. Y lo primero que Abu Bakr asumió como califa fue combatir, hacer yihad, contra una gente que no quería dar el zakat. Y la escena es la siguiente. La escena es Abu Bakr, que era un hombre que cuando Salomón lo quiso indicar que él sería su sucesor, lo puso a dirigir el salat. Y Aisha, que ahora estoy conocido con ella, la esposa de Salomón y la hija de Abu Bakr, dijo: ya Rasulullah, no hagas eso porque Abu Bakr es un hombre que empieza a recitar y empieza a llorar. Pero Salomón dijo: no, lo puso. Era un hombre, eso indica que era un hombre de una sensibilidad extrema. Umar no era así. Umar era literalmente un vendaval, una fiera, un hombre muy majestuoso. Entonces, cuando al asumir Abu Bakr el califato, hay una gente en un territorio lejano, no sé si por el Yemen, no recuerdo bien, que se niegan a dar el zakat de su ganado y de sus cosechas. Se niegan a dar lo que daban antes. Y Abu Bakr dijo: por Allah, que combatiré a aquellos que separan entre el salat y el zakat. Porque Umar le dice, Abu Bakr, que a Umar le dice a Abu Bakr, que a Abu Bakr dice: ¿cómo puedes hacer eso si hay gente que dice la ilaha illallah y hacen el salat? No puedes ir a hacerles la guerra, a matarlos. Y Abu Bakr dice: por Allah, que combatiré a aquellos que separen entre el salat y el zakat. De manera que es un asunto absolutamente esencial establecerlo. Toda la energía que se dedique es poca. Y luego, saber que ese esfuerzo en el camino de Allah no se acaba nunca. Allah nos ha puesto en una situación, nosotros vivimos en la más absoluta molicie. Fijémonos en la gente de Palestina, que se han convertido afortunadamente en un ejemplo para toda la umma. Tanto es así que hay mucha gente en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, que se están empezando a hacer musulmanes movidos por eso, porque movidos por las noticias que llegan, se interesan por el bien. Y hay gente que los ve cuando recitan el Corán, se echan a temblar o se ponen a llorar por lo que reconocen. Y tiene que ver con el ejemplo que está dando mucha de la gente de Palestina. Un ejemplo de imán absoluto en Allah. Gente que cuando uno llega, un periodista, a preguntarle, y en una situación de no tener nada, de estar todo destruido, de haberlo perdido todo, le pregunta y dice: no tenemos Allah. Yo tengo Allah. Y lo dicen de verdad. Lo dicen de verdad porque están en una situación de verdad. Un ejemplo de imán, de creencia, de perseverancia, de constancia, de preferir a los demás. Hasta los niños saben. Los niños saben Corán, saben del din, te hablan que parece un adulto. Un niño de 10 años podría dar un juzga perfectamente. Y saben lo que es el din. Y nosotros que estamos en una vida de absoluta comodidad, nos quejamos de todo porque somos así, los seres humanos. Pero, ¿qué nos falta? Es que nos falta algo. Incluso los más pobres estamos absolutamente viviendo una vida regalada. Entonces, ¿qué menos? ¿Dónde está nuestro agradecimiento a Allah? Si no nos esforzamos, Allah traerá a otros, a los que Él amará, a los que elegirá, y hará que ellos lo amen a Él. Entonces, si no amamos a Allah, Allah trae a otra gente. Y si no amamos a Allah, y si no nos quitamos del medio, nunca podemos llegar al significado del hadith, a ser
a que Allah sea el oído con el que oímos, la vista con la que vemos y la mano con la que tomamos las cosas. Hay que quitarse del medio y lo único es darse. Como dice la gente de camino, en la tárica lo que estropea todo es la tacañería con las dos cosas que Allah nos ha dado, con nuestras personas y con nuestra riqueza, lo que somos y lo que tenemos. Porque Allah dice en el Corán que Él ha comparado de nosotros nuestras personas y nuestras riquezas. Y la tacañería con nuestras personas, no darse y no dar de lo que tienen, es lo que lo estropea todo. De manera que el camino está claro. Establecer lo preceptivo y esforzarse en el camino de Allah. Luchar y esforzarse en el camino de Allah. Y el bir, hacer el bien a los padres, que por extensión es hacer el bien a todas las personas que Allah pone en tu camino. Pero que empieza por los padres, porque hay un secreto, porque Allah ha hecho que vengamos al mundo a través de ellos. Y eso para los jóvenes es muy importante. Pero claro, ellos nos responden en virtud de lo que les hemos transmitido y de lo que les hemos enseñado. No podemos pretender que nuestros hijos nos obedezcan o aún más que nos amen si nosotros no les hemos dado amor y no les hemos dado verdad en su infancia. Y si han visto que nosotros, en vez de confiar en Allah plenamente, íbamos como locos y con ansiedad a la búsqueda de la progresión, o peor aún, lo descuidábamos totalmente dedicándonos a no hacer nada. Y los niños reciben todo. Entonces, si tú le dices a un niño, la ilaha illallah, hijo mío, solo hay un Dios, la ilaha illallah, tienes que adorar a Allah. Allah es el dueño de todo, Allah es el Señor de todo. Pero tu hijo ve que en tu vida eso no es verdad, que tú en realidad no te lo crees, pues eso es lo que recibe. La verdadera educación es esa, o sea que si tú dices la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tiene que ser verdad. Y cuando eso es verdad, los niños lo reciben. Y lo he dicho muchas veces, se los seguiré repitiendo, siempre estamos a tiempo de hacer algo. Por muy mal que lo hayamos hecho en el tiempo pasado, mientras nos quede vida, Allah nos está dando oportunidades. Lo que ha pasado en nuestras vidas ya no se puede recuperar, pero lo que nos queda todavía no sabemos lo que es. Y puede que no hayamos llegado a nuestro punto álgido. Como decía Sheikh Abdul Qadir, que lo que Allah ha predestinado para nosotros se va unfolding, decía en inglés, se va desenvolviendo a lo largo de nuestra vida hasta llegar a un punto álgido. No sabemos en qué nos vamos a convertir. Y mientras nos quede un hálito de vida, tenemos esa esperanza. Y con esto termino. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون